Amigos de Videos Mundo, Nicolás Maduro se arma hasta los dientes. Desafía a Donald Trump. En las últimas horas adquirió gran arsenal de material bélico directamente de fabricación rusa. Según se conoce, todo este arsenal bélico consiste en armamento para uso de tierra como también en aire. Y por supuesto, por el momento, las Fuerzas Armadas venezolanas continúan manifestando su lealtad absoluta al régimen. Los ejercicios militares en los últimos días no han parado, incluso muchos de los ejercicios ha contado con la presencia del mismo Nicolás Maduro. Parece nomás, señores, tal como lo dijimos en un video anterior, el régimen a la cabeza de Nicolás Maduro están nomás dispuestos a morir con las botas bien puestas. Es evidente que no dejarán el poder por las buenas. Pero veamos las repercusiones y cómo fue reflejado este hecho de que Maduro se arma hasta los dientes. Luego seguimos. Nicolás Maduro le subió de tono a la retórica militar este domingo al anunciar que Venezuela ha comprado misiles, lanzamisiles, tierra-aire. Maduro hizo el anuncio al dar inicio a nuevos ejercicios militares en el fuerte Guaycaipuro, ubicado en el estado Miranda. Según Maduro, los lanzamisiles de fabricación rusa son necesarios para mejorar la defensa antimisiles. Aunque anunció su compra, no dijo si Venezuela ya los recibió. Los ejercicios militares de este domingo fueron transmitidos en vivo por Venezolana de Televisión, el canal de gobierno de Venezuela, donde frecuentemente se publican actos proselitistas del oficialismo. Venezuela le ha comprado armamento a Rusia por años y fabrica el fusil tipo Kalashnikov bajo licencia del gobierno ruso. Y es que en medio de la crisis venezolana, la ayuda humanitaria estancada y la presión de la comunidad internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la compra de lanzadores de misiles tierra-aire. Durante la realización de nuevos ejercicios militares, el mandatario anunció la compra de miles de lanzamisiles de fabricación rusa en un video publicado en su Twitter. Maduro aseguró que esta compra era necesaria para mejorar la defensa de Venezuela y que se utilizará para prevenir la agresión extranjera. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes operarán estos misiles? Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. El fuerte Guaycaipuro en la población. Y los que vienen por miles y miles de IGLAC en manos del pueblo armado para la defensa antiaérea, antimisilística, para hacer de nuestras ciudades, pueblos, lugares inexpugnables por aire, inexpugnable, porque por tierra ni lo digamos, por tierra no se pueden meter, porque aquí están los soldados de Bolívar que les harían pagar caro al imperio estadounidense cualquier osadía de tocar el sagrado suelo. Ahí lo tenían, señores, como se puede ver, por el momento las Fuerzas Armadas continúan con su lealtad a Nicolás Maduro, pero todos se preguntan por qué tanta lealtad. Algunos analistas sostienen que existe toda una red de corrupción y narcotráfico, el denominado cártel de los soles. ¿Será así? A ver, escuchen. En medio de la crisis política y social que vive Venezuela, la cúpula militar ha cerrado filas en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros. Pero la lealtad de los militares hacia Maduro pareciera no ser gratuita. Según el informe sobre corrupción de 2017, publicado por la organización Transparencia Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ejerce actualmente un importante rol en sectores clave de la actividad económica. El reporte indica que los militares en Venezuela tienen el poder y la capacidad para manejar dineros del presupuesto de la nación sin mayores controles a través de entidades adscritas al Ministerio de Defensa. ¡Chávez vive! El documento destaca además que los militares han llegado a estar al frente de unos 12 ministerios durante el mandato de Maduro,
controlando entre otros las carteras de defensa, petróleo y alimentación. La petrolera estatal PDVSA es presidida por el mayor general Manuel Quevedo y la distribución de alimentos en el país también es controlada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a través del Comando para el Abastecimiento Soberano creado en 2016. Independencia y patria socialista. El poder e influencia que ejercen algunos altos mandos militares en Venezuela los vincularía igualmente con el negocio del narcotráfico. Es el caso de los generales Néstor Reverol Torres y Edilberto Molina, ex subdirector de la Oficina Antidrogas de Venezuela, ONA, acusados en agosto de 2016 por Estados Unidos de supuestamente participar en una conspiración internacional para distribuir cocaína. Horas después de esta acusación, Maduro nombró a Reverol Torres ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Mike Vigil, quien fungió como jefe de operaciones internacionales de la DEA durante más de 20 años, le dijo a CNN que el general Reverol sería no solo un líder en la distribución de cocaína que sale de Colombia vía Venezuela hacia Estados Unidos y Europa, sino que también sería una de las figuras más importantes del llamado Cartel de los Soles, un presunto cartel del narcotráfico integrado por militares venezolanos. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Nicolás Maduro a la cabeza de Diosdado Cabello son parte o líderes del denominado Cártel de los Soles, o es una acusación? Pero difícil sin duda el panorama que se pinta en Venezuela. Pero mientras tanto, ¿qué está haciendo la oposición a la cabeza de Juan Guaidó, el proclamado presidente interino de Venezuela? Entre tanto, la oposición venezolana se prepara para otra jornada de protesta en las calles del país, convocada para este martes, donde los jóvenes tienen previsto tomar el protagonismo por celebrarse el Día de la Juventud. Guaidó anunció a través de su cuenta de Twitter que participará en la marcha e invitó a los miembros del ejército a unírseles en las calles. Los puntos de concentración en Caracas serán Santa Fe, Parque Cristal, Millennium, Plaza Brion, Caurimare y Avenida Volmer, según el volante que publicó Guaidó en Twitter. La marcha también tiene como uno de sus objetivos presionar a Maduro para que deje entrar al país la ayuda humanitaria convertida en los últimos días en una especie de arma política. Así que los invito a participar en ese gran voluntariado para lograr que ingrese muy pronto la ayuda. Ustedes saben que estamos ya en fase de acopio, ya vieron el despliegue en Cúcuta, en los próximos días anunciaremos y se instalarán formalmente los otros 2 puntos adicionales para que más de 100 voluntarios nos ayuden a que ingrese esta ayuda. Ahí lo tenían, señores. Sin duda, por el momento continúa la crisis política y económica profunda en Venezuela. ¿Será inminente una intervención militar? Por otro lado, la denominada ayuda humanitaria sigue trancada en la frontera entre Venezuela y Colombia. Antes de concluir, escuchemos al analista Santiago Leiras. El problema de la naturaleza de este conflicto es que es un conflicto en el cual digamos que hay como diferentes niveles, podríamos decir, ¿no? Hay un nivel que tiene que ver con el conflicto interno, que tiene que ver con el conflicto propio de los actores que están vinculados en Venezuela. Otro es el nivel de conflicto, digamos, más bien a nivel geopolítico, y otro tiene que ver con el tema humanitario, digamos, ¿no? Yo creo que la intervención de la ONU tendría que ser producto de algún acuerdo político y, bueno, por las circunstancias de la crisis actual y de la naturaleza y la dinámica que tiene el conflicto, da la sensación que eso no es posible, me parece, ¿no? De manera que, digo, al no haber un acuerdo político entre los principales involucrados en el conflicto, creo que por ahora una solución a través de la ONU parece poco viable, digamos, ¿no? Político, Patricia, como todo conflicto político, la discusión es una discusión de poder. Y en una discusión de poder, entre otras cosas, lo que está en juego es quién es el que tiene efectivamente el manejo y el control de la política pública, ¿no? De manera que en este contexto
el problema de la ayuda humanitaria pasa a ser una parte más del problema político que tiene Venezuela, como una parte más de las diferentes aristas del problema, digamos, ¿no? Y esto además involucra otras cuestiones complejas, porque, digamos, si el gobierno venezolano acepta la ayuda humanitaria, estaría reconociendo un problema que hasta ahora no ha reconocido, con lo cual tiene que reconocer su propio fracaso, ¿no? Entonces, yo diría que por estas razones el problema ya está politizado, me parece, ¿no? Porque además, como decía recién, se da en un contexto de un conflicto que es un conflicto político y en definitiva es un conflicto por el poder, digamos, ¿no? Se resuelve políticamente el cronograma, digamos, ¿no? En principio la Asamblea Nacional tiene un mandato hasta el año 2021, si mi memoria no falla, con lo cual, bueno, ahí habría que hacer una renovación de la propia Asamblea Nacional, digamos, ¿no? Me parece que esta discusión en particular es una discusión que se da en el contexto de esta puja política, en la cual, bueno, desde el lugar de Guaidó el tema es, me parece que el objetivo tiene que ser mantener la movilización y, bueno, mantener la presión en pos de algún calendario en el cual, bueno, entre otras cosas puede haber en el corto o mediano plazo algún proceso electoral que tenga ciertas garantías en términos de ser razonablemente libre, transparente y competitivo, digamos, ¿no? Por ese motivo me parece que hay que ver el tema de la fecha, yo lo tomaría como algo relativo y me parece que hay que ver esto cómo se desenvuelve dentro del contexto de la presión y como parte de esta dinámica, digamos, el conflicto que se está dando hoy en Venezuela, digamos, ¿no? En el cual, digo, no quiero dejar de recordar que no solamente se trata ya de un conflicto interno, sino de que hay, bueno, actores externos claramente involucrados alrededor del mismo, digamos, ¿no? Es un problema político y geopolítico alrededor de Venezuela, ¿no? Una medida de ese tipo puede ser un elemento más en este mecanismo de presión que está implementando Estados Unidos y que de alguna manera intenta tener el soporte de otros actores internacionales, hace el Grupo de Lima y demás, ¿no? De todas maneras, yo ahí quiero hacer una reflexión también muy rápida y muy breve, que es hasta qué punto la crisis humanitaria no termina siendo funcional para el gobierno de Venezuela, en el sentido de, bueno, si hay muchas personas que salen del país, eso implica descomprimir la presión política interna también, ¿no? De manera que en ese sentido, bueno, estamos frente a un juego muy complejo en el cual cada uno trata de hacer jugar lo mejor posible sus cartas, digamos, ¿no? Creo que la pagaría el régimen de Maduro, me parece, y en particular, digamos que la imagen de las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de las relaciones públicas me parece que quedaría fuertemente afectada, ¿no? Pensemos que hay una parte importante de las Fuerzas Armadas que está representada por sectores de clase media, baja y baja que sufren los efectos de la crisis como la sufre el común de los venezolanos, ¿no? De manera que en ese sentido me parece que es una jugada bastante audaz, bastante inteligente y riesgosa, la de Guaidó, y que puede afectar la imagen institucional o por lo menos la imagen publicitaria de las Fuerzas Armadas. Ahora, si esto afecta a la cuestión del poder real, ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Por ahora el régimen parece ser homogéneo y estar abroquelado, y el apoyo parece ser monolítico, digamos, ¿no? Bien, ahora sí, con ese análisis más ya tienen el panorama completo. Ahora, por favor, déjenme sus puntos de vista. ¿Qué significa el hecho de que Nicolás Maduro se esté dotando de arsenal bélico directamente con apoyo desde Rusia? ¿Será que el mundo podría entrar en un conflicto bélico todo a partir de Venezuela? Porque el mundo hoy, por lo menos a nivel de las grandes potencias, unos con Guaidó y otros siguen apoyando a Nicolás Maduro. A ver, comenten